Gracias por reproducir este video. Mi nombre es Iván Martínez del Ministerio de Raíces Hebreas Hazak Be'ematz, que significa en hebreo, esfuérzate y sé valiente. Este canal habla de temas bíblicos desde una perspectiva hebrea. En esta ocasión quiero comentar sobre el video que subió el canal ¿Qué dice la Biblia sobre el nombre de Dios y el nombre del Mesías? En este video su titular hace referencia de manera incorrecta a varios temas sobre la ley de Moisés, guardar el día de reposo, y habla también acerca de los que enseñamos que el nombre correcto de nuestro Mesías es Yeshua. Acerca de quienes enseñamos estos temas, en el video usa términos como extremistas religiosos, falsos maestros, pequeños grupos sectarios, incluso llama manipuladores a los que creemos que los mandamientos de nuestro Creador siguen vigentes. Así que me siento con la responsabilidad de aclarar varios argumentos que menciona en ese video que son incorrectos, falsos y nacen del desconocimiento de las Escrituras. Con mucho respeto quiero responder a algunos puntos que fueron expuestos en ese video que distorsionan la verdad. Entonces vamos a ver el comentario. El nombre de Dios en hebreo es YHWH. Es curioso que no tiene vocales este nombre, y esto se debe a que en el hebreo antiguo no se usaban las vocales al escribirse. De hecho, en la Torá no hay vocales. Es por esto que a través de los siglos los eruditos debatieron sobre cuál es la manera correcta de mencionar o pronunciar el nombre de Dios. Para ser exactos, el nombre del Creador no está conformado por YHWH y su nombre no es Jehová. Las letras correctas son en hebreo, Yud, Hei, Vav, Hei. La escritura tiene origen hebreo y sí había vocales en la pronunciación. Estas vocales respondían al uso gramatical y la combinación de las letras. El nombre de nuestro Creador fue dado al hombre en idioma hebreo, Ye Haya Veuve, que significa el que será, el que fue y el que es, que nos habla de la eternidad de nuestro Creador, de su cualidad atemporal, no tiene principio y no tiene final. Este nombre también aparece escondido en el Nuevo Testamento. Cuando Yeshua es crucificado, ponen una tabla sobre su cabeza que dice la siguiente frase: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Uno de los idiomas que aparece ahí es hebreo y se lee de la siguiente manera: Yeshua Anotzri Bemelech Ayehudim, cuyas siglas son el nombre del Creador, Yud, Hei, Vav, Hei, Yahvé. Por eso los judíos pidieron que se retirara inmediatamente, estaban viendo el nombre del Creador en Yeshua. Que la pronunciación más cercana a la verdad pudiera ser Yahweh, Yahvé, según algunos, y otros piensan que lo más acertado es decir Jehová, ya que al traducir la Biblia al español se le añadieron las vocales A o A que vienen de Adonai, nombre que usaban los judíos para evitar decir el nombre de Dios, formando así el nombre de Yahuwah, que se pronuncia algo así como Yahuwah. Jehová no es la pronunciación correcta. Esta es la suma de las letras hebreas Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre del Creador, y las vocales masoréticas de la palabra Adonai, que significa Señor. Este juego de letras, que ni siquiera se pronuncia Jehová, sino Jehová, fue un intento exitoso de los judíos de esconder el nombre de nuestro Creador para que no fuera pronunciado por ellos debido a una prohibición supersticiosa y para evitar que los gentiles lo pronunciaran también, ya que creían que se estaba profanando este nombre santo. Cada vez que decimos Jehová, estamos participando en este intento por esconder el verdadero nombre de nuestro Creador. Esconder o cambiar el nombre del Creador nunca fue su voluntad, lo podemos ver en la Biblia. Levítico 22:32, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Yahvé, que os santifico. Al decir Jehová, estamos pronunciando un nombre que el ser humano puso para referirse al Creador, pero no es su verdadero nombre. En Raíces Hebreas también preferimos llamarle como la Escritura se refiere al Creador. En Génesis 1:1 usa el término Elohim para referirse a Dios. Elohim significa poderoso, fuerte, grandeza, autoridad suprema. En Génesis 17:1, el Creador se presentó con Abraham como El Shaddai, que significa todopoderoso, omnipotente, el todo suficiente. En Éxodo 4:10, Moisés se dirigió al Creador con el título Adonai, que significa Señor de señores, y se aplica solamente para nuestro Creador. Utilizar estos títulos para referirse a Dios es completamente bíblico y es un ejemplo que tomamos de los padres de la fe. Extremismos religiosos parecidos al decir que es incorrecto decir Jesús y que obligatoriamente hay que decir su nombre en hebreo, que es Yeshua o Yahshua. Es muy triste ver cómo el diablo ha usado mentiras para dividir el cuerpo de Cristo y desenfocarnos de lo que realmente es importante.
Quienes enseñamos el verdadero nombre de Yeshua no obligamos a nadie a pronunciarlo de esta manera. La mayoría conocimos del Mesías con el nombre Jesús, igual que yo, pero considero que como creyentes no debemos conformarnos con el conocimiento básico que se nos ha enseñado sobre la Biblia, sino que sigamos creciendo en conocimiento. Dice Yeshua que la vida eterna es conocer al Creador. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. Nunca dejaremos de conocerlo. No podemos estancarnos y decir que lo sabemos todo. Lo que vamos aprendiendo no lo podemos ignorar. Si ahora conocemos que su nombre correcto es Yeshua, ¿por qué seguir llamándolo con un nombre diferente? Un nombre que fue dado por hombres. Saber que su nombre es Yeshua no se trata de un dato cultural o simple curiosidad. Estamos hablando de nuestro Salvador. La Biblia dice que el nombre del Mesías es especial porque fue dado por el mismo Adonai. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El nombre Jesús viene del griego y el latín. No tiene ninguna raíz etimológica o significado alguno. No se relaciona en nada con la palabra salvación en griego. En cambio, en hebreo, la etimología de su nombre solo tiene todo el sentido en hebreo. Yeshua viene de la palabra hebrea Yasha, que significa salvar, liberar, rescatar. Yeshua significa el que guarda, el que sana, el que rescata, el que salva, nuestro Salvador. Te pregunto, ¿con qué nombre se presentó el Mesías a Pablo? ¿En qué idioma se dirigió a él? Veamos la escritura. Hechos 26. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. El Mesías se presentó a sí mismo con su nombre en hebreo. Esto es suficiente para mí para saber cómo dirigirme a mi Salvador. No son mentiras o enseñanzas de falsos maestros. Es 100% bíblico llamarlo Yeshua. Si no le cambiamos el nombre a las personas, no veo por qué hacerlo con nuestro Salvador, pero no es una imposición, es una cuestión de que ahora conocemos esa verdad. Pero cuando usted mira algún video suyo o platica un poco más con ellos, se da cuenta de que guardan el sábado y exigen que se guarde, enseñan a guardar las fiestas judías, no comen ciertos alimentos y obligan a los demás a guardar todas estas cosas que ellos guardan para ser salvos. Los que guardamos Shabbat, fiestas bíblicas y alimentación levítica, no lo hacemos por alcanzar salvación. La salvación no es por obras y estamos convencidos que fue otorgada por el perdón de pecados gracias al sacrificio de Yeshua. Si guardamos estos mandamientos es porque son instrucciones de nuestro Creador y es una acción de amor. Shabbat es el cuarto mandamiento dado por el mismo Creador, así como Yeshua y sus discípulos guardaron el día de reposo. Las fiestas bíblicas vienen en Levítico 23. Dados por el mismo Creador, como Yeshua y sus discípulos la celebraban. La alimentación de carne sana viene en Levítico 11, que son mandamientos del Creador, y de la misma manera Yeshua y sus discípulos guardaban la alimentación correcta y ellos no eran judaizantes. En la iglesia cristiana se ha enseñado que estos mandamientos son mandamientos de judíos. Esto es incorrecto, son instrucciones que el Creador nos ha dado por medio de su Torah, de su ley, y tiene un propósito importante. Nos enseña a amar a nuestro Creador y nos enseña a amar a nuestro prójimo. Ese es el propósito de los mandamientos. Dice 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Judaizante es una palabra que no aparece en la escritura, aparece la palabra judaizar y era una acción que hacía un grupo de personas que enseñaba que la salvación se daba por medio de convertirse al judaísmo. Eso es judaizar. El judaísmo está lleno de mandamientos de hombres y tradición que no provienen del Creador. Todo el pretexto que esta gente usa con mencionar los nombres de Dios en hebreo simplemente es la antesala o preparatoria para esclavizar a los cristianos en la ley de Moisés nuevamente. Fíjese que el enfoque... El término ley de Moisés hace referencia a la ley del Creador. La ley del Creador se integra por sus mandamientos y guardar sus mandamientos es algo completamente bíblico. Los mandamientos son la voluntad de nuestro Padre Celestial. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que la ley esclaviza, pero sí encontramos los siguientes versículos que hablan de que la ley o la Torah son un beneficio para nosotros.
Salmos 19:7. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Creador. Salmos 119:44-45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Vamos a ver también qué le dice Adonai a Josué para que tenga éxito. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. También vamos a ver qué dice Yeshua acerca de la ley. Mateo 5:17-20. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En ese video se utilizan términos despectivos para referirse a quienes tenemos hambre de la verdad bíblica, nos dice grupos de impíos, supuestos maestros, pero Yeshua dice que quien enseña y hace todos los mandamientos desde el más pequeño serán llamados grandes en el reino de los cielos. La Biblia no habla de que la ley esclaviza, lo que sí dice es que somos esclavos al pecado, y el pecado significa transgredir la ley. Veamos 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como hemos leído, el pecado desde la perspectiva de la Biblia es transgredir la ley. Pensamos en la ley como algo negativo por la traducción inexacta que se le ha dado a esta palabra. Nos hace pensar en algo obligatorio, impositivo, incluso algo obsoleto. Pero en hebreo la palabra correcta es Torah. Tiene un significado más profundo y claro. Torah significa instrucción, enseñanza, dirección. Si guardamos los mandamientos del Creador es por amor a Él y obediencia. Dice su palabra que el guardar los mandamientos es amor a Dios. 1 de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto es importante que usted lo sepa. El poder de Jesús no está en la buena pronunciación de su nombre, sino en la identidad de quién Él es y la identidad de quién está usando ese nombre. La realidad es que el cristianismo no comprende la verdadera identidad de Yeshua. Te voy a decir una verdad bíblica. Yeshua no fundó una nueva religión, no era cristiano, no iba al culto los domingos, no leyó el Nuevo Testamento ni comía cerdo. Yeshua era uno de la tribu de Israel, el león de la tribu de Judá. Por eso es judío, guardó la ley del Creador, guardaba el día de reposo y las fiestas bíblicas, llevaba una buena alimentación levítica. No fundó una religión, sino que ayudó a entender mejor la Torá, y nunca leyó el Nuevo Testamento, este no se había escrito. Las escrituras que leyó están en el Antiguo Testamento, la ley o Torá, los profetas y los salmos. La Biblia nos enseña en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y también dice en Gálatas que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí se mencionan dos versículos que han sido malinterpretados sobre el verdadero significado de obras de la ley. Así que se toman estos versículos como una prueba de que quien ha sido salvo no tiene que guardar la ley. Esto requiere que sea tratado en otro video, pero en resumen diré que si esta afirmación fuera cierta, entraría en contradicción con lo que dice toda la Biblia. El mismo Pablo entraría en contradicción consigo mismo, porque él estableció en Romanos 2:13, porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Cuando la Biblia dice obras de la ley, sobre todo en Romanos y en Gálatas, no se refiere a los mandamientos del Creador. De hecho, la traducción correcta en el griego debería ser obras de ley, ergon nomou. Y pueden comprobarlo con cualquier aplicación de traducción.
Obras de ley es muy diferente a obras de la ley. Obras de ley se refiere a mandamientos y tradiciones humanas que se hacen pasar como leyes del Creador, como tradiciones judías, o cualquier otro ritual religioso del paganismo o sacrificios que hacían a sus dioses. En el tiempo de Yeshua, las enseñanzas de las Escrituras estaban contaminadas por lo que se llama tradición de los ancianos, que no era otra cosa que imposiciones humanas de cómo debemos relacionarnos con el Creador. Créeme que decir que no debemos guardar los mandamientos de Elohim es de hecho una versión actualizada de una obra de ley, una acción que se considera incluso mandamiento en la actualidad en el mundo cristiano, y quienes decimos ser obedientes a nuestro Creador somos juzgados. Las obras de ley son mandamientos de hombres. Hay otras obras que la Biblia llama buenas obras, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras que estaban preparadas de antemano para andar en ellas son las instrucciones del Creador, son su Torá, se refieren a la Torá, a sus mandamientos. Te voy a brindar una evidencia bíblica de que debemos guardar los mandamientos de nuestro Elohim, y lo voy a hacer con el último libro de la Biblia, Apocalipsis. En Apocalipsis nos habla de un grupo de personas llamadas santos, que quiere decir apartados o justos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos del Creador y la fe de Yeshua. No somos judaizantes, no somos falsos maestros. Vemos la Biblia desde una perspectiva más amplia y completa gracias a la perspectiva hebrea y al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Gracias a nuestro Padre entendemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el Nuevo Testamento contamos con manuscritos en griego, pero la cultura era hebrea, con pensamientos y términos hebreos. Estudiar la Escritura desde las raíces hebreas nos abre un mundo de información que hace que nos maravillemos cada vez más de nuestro Elohim. Nos afirma en la fe. Termino con este pasaje de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Creador, también yo me olvidaré de tus hijos. No hay que evadir el conocimiento, al contrario, prosigamos en el conocimiento de nuestro Creador y de nuestro Mesías Yeshua. Ahora, entiendo perfectamente que en este video de ¿qué dice la Biblia? Se piense de esta forma. Es una enseñanza que ha sido heredada. La influencia de Roma en el cristianismo del primer siglo comenzó a romper todo tipo de relación con el cristianismo primitivo que guardaba la Torá, los mandamientos del Creador, y las raíces hebreas de nuestra fe. Quitaron de la doctrina todo lo que parecía judío, como el Shabbat, las fiestas o la alimentación levítica, que son mandamientos del Creador, no de los judíos como se ha enseñado. Esta influencia de Roma impuso una religión ajena a lo que Yeshua y los discípulos enseñaron. Esto se llama antisemitismo, y como efecto colateral hicieron que los judíos rechazaran al Mesías, a Yeshua, porque ya no tenía relación con la ley. Lo desconocen al separarlo de la Torá del Creador. ¿Y qué hicieron los judíos? Fortalecieron su doctrina de mandamientos y filosofías de hombres que anulan los verdaderos mandamientos de Adonai, haciendo que el judaísmo actual sea tan diferente al judaísmo que practicaba Yeshua y los apóstoles, más apegados a la Torá escrita y a la voluntad del Creador. Muchas gracias por ver este video. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.